Bien, pues buenos días a todos y a todas. Soy Yolanda Gutiérrez. En primer lugar, agradecer. ¿Me escuchan, verdad? Perfectamente. Gracias. En Sí. primer lugar, agradecer pues, a la ministra Pilar Llor, así como a la directora general para el Servicio Público de Justicia, Ángeles García, y a la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández, su asistencia y participación en el acto de inauguración de estas cuartas jornadas multidisciplinares de formación en el marco del Pacto Estado contra la violencia de género y, como no, a todos ustedes por, como bien decía la directora general para el Servicio Público de Justicia, porque a pesar de la carga de trabajo que todos tienen en su día a día, pues han tenido en cuenta estas cuartas jornadas y han deseado participar y mostrar su preocupación por esta materia a la que todos aspiramos a poner fin y, por tanto, por esa lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y por la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Y, concretamente, estas cuartas jornadas se centran en los nuevos retos para mejorar la atención y la protección de las víctimas de la violencia de género. Dicho esto, comenzamos con la primera mesa redonda. La primera mesa redonda se centra en el estudio de los nuevos retos para mejorar la respuesta judicial a las víctimas de la violencia de género a la luz de las últimas reformas legales. En esta mesa, que estará compuesta por tres ponentes de extremada calidad profesional y total compromiso en esa lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por esa lucha por los derechos humanos y, en definitiva, por erradicar la violencia, contamos con tres magníficas ponentes. En primer lugar, buenos días, María Victoria Rosell Aguilar. También con Teresa Peramato. Hola, muy buenos días. No sé si me ven y me oyen porque tenía que conectar con el móvil. Lo siento mucho. Se te escucha y pues, se ve también. Gracias. Pues muchas gracias. Asimismo, contamos con Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada. Hola. Buenos días, buenos días. Buenos días. Teresa Peramato, también buenos días, también está conectada. Hola, buenos días. Pues buenos días a las tres. Muchas gracias por haber aceptado la participación en estas cuartas jornadas. Para nosotros es un gran honor, pues como ya os indicaba, vuestra trayectoria profesional se caracteriza por esa lucha por los derechos humanos y especialmente por la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Unas breves referencias profesionales antes de comenzar la mesa redonda. En primer lugar, en relación con María Victoria Rosell, indicar que es la actual delegada de Gobierno contra la violencia de género. Ingresó en la carrera judicial en el año 1996, ha sido titular de los juzgados número 3 de La Orotava y de Puerto de la Cruz, así como del juzgado de lo penal número 1 de Las Palmas, del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, y asumió funciones en el control del CIE de Las Palmas desde el 2010. También quiero destacar en su carrera judicial que formó parte de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, que elaboró el primer protocolo contra el acoso en la carrera judicial, publicado en el 2015. Muchas gracias, Victoria. Otra pequeña, antes de comenzar, también una pequeña referencia profesional a Teresa Peramato, actual fiscal de sala delegada en materia de violencia contra la violencia sobre las mujeres. Indicar que accedió a la carrera fiscal en el año 1989, ha ocupado destinos en las fiscalías de las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid, en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Madrid. Ha sido fiscal delegada de la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la sección de violencia sobre la mujer y fiscal adscrita a la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, así como fiscal del Tribunal Constitucional. También quiero destacar y dar la enhorabuena a Teresa Peramato, dado que recientemente se le ha concedido galardón por el Ministerio de Igualdad para la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Enhorabuena, Teresa. Y finalmente, una breve también referencia para Auxiliadora Díaz. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Indicar a su vez que es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica, a su vez directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género, directora de la primera conferencia iberoamericana Nuevos Retornos en la lucha contra la violencia de género, y en definitiva puedo decir respecto de las tres pues que han participado en numerosas charlas, conferencias y congresos en esta materia. Pues sin más, comenzamos esta
mesa redonda. Cada una de las ponentes pues contarán con 30 minutos máximo para exponer aquellos aspectos más relevantes que pueden hacerse destacar en materia de las nuevas reformas, concretamente como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la Ley 8/2021 por la que se ha reformado la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Pues nada más. Buenos días y pues tiene la palabra Victoria Rosell. Muchas gracias. Victoria, hola, muy buenos días. Yo soy con un poco de dificultades, espero que a mí me oigáis mejor porque, bueno, como os decía al principio, tenía que conectar con el teléfono móvil por algún tipo de problema en el ordenador. ¿Se me oye y se me ve bien? Yo no me veo, bueno, me oigo, pero en directo. Bien, pues de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, quería dar las gracias al Centro de Estudios Jurídicos y a su directora, Abigail Fernández, a Ángela García Vidal, la directora general para el Servicio Público de Justicia y por supuesto, a la de Justicia, Pilar Job Cuenca, por contribuir a organizar estas jornadas multidisciplinares. Yo no quería contar mucho rollo todo seguido antes de intentar debatir en la mesa redonda, porque me parece que cuando te diriges ya a personas que son profesionales del sector, el título de la mesa, los nuevos retos para mejorar la respuesta judicial a las víctimas de violencia de género, ya han de ser más concretos de lo que normalmente abordamos. En un ámbito profesional hay soluciones que están ahí en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esté de más recordar que estamos hablando de una violencia contra las mujeres y niñas que constituye una vulneración de los derechos fundamentales sistémica y generalizada, y la expresión más cruel de la discriminación, que la violencia contra las mujeres es el precipitado más sangrante de la desigualdad o de la subordinación o la discriminación de las mujeres respecto de los hombres, o desde el otro punto de vista, las relaciones de poder de los hombres contra las mujeres, y que la ONU ya ha manifestado en diferentes ocasiones que es una vulneración de derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas. En cuanto a su prevalencia, su estructuralidad en nuestro país, pues ahí tenemos los datos de la macroencuesta de 2019, pero sostenidos desde que se realizan macroencuestas por esta delegación del Gobierno contra la violencia de género. Tienen en la página web unos datos en los que insistimos mucho y que no voy a desmenuzar aquí porque pueden consultarlos directamente en la web de delegación, pero el que destacaría, yo creo que uno, de prevalencia, el 57,3% de las mujeres las mujeres residentes en España mayores de 16 años hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Estoy incluyendo el concepto de violencia más amplio posible, violencia física, sexual, psicológica, emocional o económica. Y además de la prevalencia, el silencio, ¿no? Me parece que estos son los dos, de tener que escoger dos datos, estos son los que mejor dibujan el panorama. Estamos de acuerdo, tanto Consejo como Fiscalía, como Delegación del Gobierno, en que en la violencia íntima, en pareja o expareja, la violencia revelada supone aproximadamente un 70%, el 30% no se, perdón, al revés, un 30%, el 70% no se revela, y en violencia sexual estamos hablando de un 11,1%, o sea, casi el 90% queda fuera. Esto es muy importante desde mi punto de vista, cuando te acercas a trabajar con este tipo de violencia, porque frente al bulo que acompaña al negacionismo de las denuncias falsas, lo que hay es una tremenda bolsa de infradenuncia. Entonces, existiendo esta tremenda bolsa de infradenuncia, creo que esto te obliga un poco a cambiar la mirada respecto de la sospecha que
que proyectamos consciente o inconscientemente sobre las mujeres y sus hijos e hijas que están acudiendo a la Administración de Justicia a revelar esta violencia y a pedir medidas de protección supeditadas en este caso al proceso penal y civil. Y además este silencio, cuando ahondamos en las causas, pues nos dice, bueno, en gran parte, y dicho muy en general, sin entrar, ya les digo, en los datos que pueden consultar personalmente, pues en gran parte, o sea, casi un tercio por vergüenza al revelar estos hechos, porque era menor o era una niña cuando sucedieron los hechos, sobre todo en violencia sexual, y por temor a no ser creída. Si las mujeres y sus hijas e hijos que sufren violencia en España, una gran parte de la violencia no revelada es por temor a no ser creída, quienes abonan el bulo de las denuncias falsas, quienes, insisto, que consciente o inconscientemente, a veces por falta de formación especializada, transmitimos esta sensación que puede ser disuasoria para alguien que ya ha conseguido dar el valiente paso de verbalizar entre la policía o la administración de justicia la situación de violencia en la que está viviendo. Contribuir a esto es abonar el silencio, y el silencio es el mayor cómplice de la violencia. Entonces, cuando no les podemos decir a las mujeres, ven, da este paso, y que luego ese paso les cause aún más miedo, o sea, disuasorio. Yo creo que podría aportar sobre todo a esta mesa, sabiendo que Teresa y Ausi, bueno, que no lo he dicho, pero con ambas estoy tan acostumbrada a compartir espacios que apenas ya mantenemos el mínimo de agradecer también y decir que es un placer y un orgullo, y así es, estar acompañada de estas dos mujeres profesionales y expertas en violencia. Lo aprovecho ahora para decirlo y disculpadme. Sé que van a abordar las reformas, pero yo, desde mi origen judicial de 23 años de carrera judicial, y hallarme ahora en un puesto político en la delegación del Gobierno contra la violencia de género, creo que lo que puede contribuir es también a ampliar la mirada, ¿no? A saber que hay otros poderes que luchan contra la violencia de género y por su erradicación, y que el Grevio y el Convenio de Estambul nos dicen que además de la prevención, la punición o el castigo y la protección y reparación, está lo que llaman el partenariado, que es la coordinación interinstitucional, que sin duda es lo más virtuoso que podemos hacer desde las administraciones. Entonces, incrementar la coordinación puede partir de algo tan sencillo. Yo me imagino más a los letrados y letradas de la Administración de Justicia, pero también porque tienen, según la ley de enjuiciamiento criminal, la función esencial de informar a las víctimas de sus derechos, ¿no? Pero me imagino en realidad a toda la oficina judicial, a todas las personas que tomamos contacto directo con esas víctimas, dando una información más real, más aterrizada de los derechos y recursos casi en cada comunidad autónoma. Es como desterrar un poco ese citar a la gente con el apercibimiento de que le depare el perjuicio a que haya lugar en derecho, que nadie entiende si no le dices qué perjuicio es en caso de no comparecer, de no contestar a la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un testigo, de una testigo, bien, pues esto mismo, es decir, tiene usted derecho a, conforme a la ley 3595, a ayudas, a quedar, bueno, a resarcirse de gastos. Bueno, pues creo que podríamos perfectamente, en pro del bienestar de estas mujeres y niños y niñas, pues quizás tener una colaboración con la propia delegación del Gobierno contra la violencia de género, que podemos impulsarlo, pero sobre todo con las comunidades autónomas, a través quizá de las secretarías de gobierno, o bueno, como cada uno decida en su territorio. Pero creo que esto estaría muy bien para decirles, bueno, pues que con la ley 3595 prescriben las peticiones a los 2 años, que muchas Hacienda las declara prescritas, y las mujeres se llevan un gran chasco porque han invertido y han presentado unos gastos a los que conforme a la ley tienen derecho, que en la LOGILS
en el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual va una reforma de esta, en una adicional de esta ley, diciendo que para violencia de género y violencia sexual este plazo de prescripción será de 3 años, y aún así hay muchas mujeres, y esto es una práctica de la que podemos procurarles perfectamente en los juzgados. Les podemos decir, o sea, hay una práctica que es que ellas presentan sus facturas del psicólogo que les ha acompañado y asistido a lo largo de todo el proceso. Y, sin embargo, si en los hechos probados o en el informe forense no dice que necesita asistencia psicológica, aunque sea interna, ya sabemos que no se la presta el Instituto de Medicina Legal, que hace la pericia, pero si dice que es necesario, bueno, pues entonces se cobra, pero si no, se echa para atrás, ¿no? Creo que saber esto y saber que según los datos oficiales, la propia macroencuesta, el 70% requiere asistencia psicológica, pues conllevará sin duda una buena práctica que parecerá mentira, pero puede salvar la vida o la salud de muchas mujeres. Lo mismo respecto de cambiar y ampliar la mirada, es esencial a la perspectiva de género e infancia, ¿no? Estamos muy empeñadas en hacer este tipo de formaciones, y una formación incluso más masiva, con un convenio que hemos firmado con el Centro de Estudios Jurídicos en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para adquirir toda la Administración de Justicia perspectiva de género y de infancia, que no es sensibilización, que no es sensibilidad solo, no es empatía, es conocimiento, ¿no? Me parece esencial haber escrito en la LOPID y en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia y en la Ley 8/2001, las dos son 8/2001, Ley Orgánica 8/2001 y Ley Ordinaria 8/2001, es fácil acordarse, que es la de apoyo a las personas con discapacidad. Esencial haber dicho que no se puede acudir al falso síndrome de alienación parental o a otros sin base científica, y decir que no se acordarán regímenes de visitas, y si existieran se suspenderán en el caso de indicios relevantes de maltrato. Ya no hace falta la sentencia condenatoria, sino que judicialmente se aprecien. Me parece muy importante, aunque Teresa y Ausi vayan a incidir en ello, porque además Teresa ha publicado una comunicación dirigida a todos los y las fiscales de violencia sobre ello. Me parece esencial incidir en que esto no se aplica solo al ámbito penal. Si partimos del mismo eje que explicábamos antes de la violencia silenciada, y sabemos que muchas mujeres no acuden a la denuncia de la violencia que sufren, sino a la separación y divorcio como salida de la violencia, y sabemos que apartarse del agresor es condición de posibilidad para salir de la violencia, que muchas tardan años, incluso décadas. Las mujeres rurales mayores de 65 son las que más, incluso 20 años en salir de la violencia. Entonces, el acudir a separación o divorcio como salida de la violencia tiene que dar la posibilidad a los juzgados de familia, a los juzgados de lo civil, ya sabemos que muchos mixtos y sin especialización, a detectar también esa violencia, incluso, por supuesto, en convenios de mutuo acuerdo. Esto lo permite también la actual dicción del artículo 94 del Código Civil. Es más, en una bien entendida deber de diligencia debida del Estado, deberíamos poder detectar esto, y en su caso, antes de volcar sobre los menores de edad el prejuicio de que lo mejor para ellos es estar en el máximo contacto con ambos progenitores, un prejuicio muy patriarcal derivado de mucha cultura y aprendizaje machista, y de un sesgo que el derecho pues no puede ocultar tampoco, y que tenemos que ir desterrando. Definir ya el interés superior del menor como el derecho a una vida libre de violencia, más que a estar en contacto con ambos progenitores. Es cierto, el riesgo está ahí, que el riesgo puede ser apartar a un progenitor posible agresor, tanto de violencia doméstica como de violencia de género, y que después no se corroboren estos indicios. Pero en todo caso, creo que hay que está claro que, bueno, no sé, por ejemplo, muy básico, si en la pandemia hemos asumido aislamientos o apartamientos de 15 días o incluso más tiempo en los casos de infecciones, y esto se crea
un daño y un apartamiento preventivo para preservar la vida o la salud, bueno, pues qué duda cabe que es más fácil reanudar un régimen de visitas sin menospreciar en absoluto su efecto a corto o medio plazo y desde luego necesariamente con una agilización de los procesos que luego reparar la violencia sufrida por niños y niñas, ¿no? Bueno, dicho esto, también creo que deberíamos ser más conscientes a nivel autonómico y a nivel estatal desde la Administración de Justicia para mejorar la atención de los servicios que hay ahí fuera, quizá ya no tanto del 016, de los dispositivos de Atempro, que es la teleasistencia, sí de los servicios que hay a nivel autonómico y local, mucho más cercanos a las mujeres y servicios especializados llevados por expertas, incluso las asociaciones de mujeres, que poca cabida y poca colaboración hemos tenido hasta ahora, al menos por la Administración de Justicia, pero a esas mujeres que se quedan al margen, que vienen a veces a la policía o a la justicia a consultar, pero no acaban de decidirse, necesitan mucho acompañamiento y apoyo. Es esencial que lleguen ya asesoradas y acompañadas a este proceso, ¿no? Entonces, en este caso creo que, que es muy importante también saber lo mínimo de cada uno de estos servicios que nos acompañan para dar una atención lo más integral posible y lo más completa, porque las mujeres demandan muy distintas cosas, muy pocas, como sabemos, demandan penar al agresor. Entonces, saber que el 016 desde marzo de 2021 atiende todos los tipos de violencia del Convenio de Estambul, no solo la violencia íntima en pareja o expareja, que puedes llamar al 016 por acoso sexual, por abuso sexual, por agresión sexual, que te dirán bueno, al menos los servicios, y hay un servicio también de contención emocional o de atención psicológica inmediata y que se les va a derivar. Bueno, pues me parece importante. Y ya, por último, bueno, insistir mucho en el trato diario, en los espacios amables y seguros, en la posibilidad de videoidentificación y de videoconferencia que hemos visto en el estado de alarma a detenidos declarando al lado de policías sin ser desplazados hasta o conducidos hasta los juzgados de guardia. Bueno, esto puede crear otro tipo de dudas en relación con la inmediación, con el habeas corpus, etcétera, que no es el sitio para plantear, pero yo durante el estado de alarma me preguntaba, ¿y las víctimas? Las víctimas sí tienen que ir, sí tienen que hacer cola. Hemos visto a gente diciendo, señora, sitúese a 2 metros, distancia de seguridad, hábleme desde ahí, de verdad, del propio maltrato. Hemos sacrificado un derecho que está en la Ley 4/2015 del Estatuto de Víctima del Delito a ir acompañada, que es esencial para este tipo de víctimas de años de maltrato que lo están sufriendo por parte del padre de sus hijos e hijas muchas veces y viendo los efectos en ellas que son evidentes conforme a los estudios y los datos de medicina legal y forense. De verdad hemos permitido que este derecho se sacrificara en pro de la cita previa, de decirle al acompañante, usted no tiene cita previa, no puede entrar, un acompañante que no tiene por qué ser abogada, procuradora, etcétera, como sabemos, ¿no? Entonces, me parece que este trato diario, explorar, como está haciendo el Ministerio de Justicia, y me consta las posibilidades de videoidentificación y de declaración desde espacios amables y seguros, el sistema de House of Children o de Barnahus que hay que está previsto en la LOGILS para los niños y niñas que han sufrido violencia sexual y que sería perfectamente exportable a las víctimas de malos tratos continuados o de ese maltrato estructural. Bueno, pues me parece que sería tan buena práctica como, bueno, para alegrarnos también y no solo el sector sanitario de que el sector justicia, pues si me permitís decirlo así, también salve vidas, porque es así. Cuando ayudamos a mujeres a salir de la violencia, a verbalizarla en las mejores condiciones posibles, a hacer compatible el restablecimiento con la denuncia, lo estamos haciendo así, estamos salvando vidas. La gente que trabaja en trata de seres humanos o quienes conocéis bueno, el ordenamiento jurídico de trata, sabéis que hablamos siempre del periodo de restablecimiento y reflexión, tanto en el ordenamiento interno como en la directiva europea. Bien, el restablecimiento es lo esencial para poder después tomar la reflexión o tomar la decisión de denunciar a quien te ha causado tanto daño y a quien todavía tiene la virtualidad
de hacerlo. Hagamos esto con las víctimas de violencia de género, despleguemos toda la diligencia debida del Estado, hagamos en penal, en civil, ya sé que esa instancia de parte y también del Ministerio Fiscal, cuyo papel aquí es esencial en defensa del interés superior de los menores, hagamos todas las pruebas posibles. Acabamos de ver una sentencia del Tribunal Supremo revocando la absolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un caso de violencia sexual por no haber practicado, o sea, por la valoración de esta prueba, por falta de motivación, pero sobre todo por haber permitido desde las primeras instancias que fuera una sola prueba y después discutir su valoración en el plenario. ¿Por qué vamos con una sola prueba en el plenario, ¿no? Practiquemos todas las posibles. Ya sabemos que son muchas más horas de guardia, muchas más horas de diligencias, que tenemos falta de medios, pero creo sinceramente que salvar las vidas de estas mujeres y de estos niños y niñas, llevar a la práctica real su derecho a una vida libre de violencia merece la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Victoria, por tu intervención. Ha sido muy clarificadora para comprender los silencios de las víctimas de la violencia de género y, como muy bien decías, para ampliar la mirada. Pues a continuación tiene la palabra la ponente Teresa Peramato. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer estar con todos y todas vosotras. Muchísimas gracias al Ministerio de Justicia, al Centro de Estudios Judiciales, a las compañeras que están en la mesa. Un placer volver a coincidir con vosotras. Y bueno, sin perder más tiempo, deciros que pese a que me hubiera gustado estar durante todo el desarrollo de esta mesa, a las 10:30 tengo que acudir a un acto institucional. Me he venido a la Fiscalía General para poder compartir ambas cosas. En cuanto se acabe, volveré por si puede ser importante mi intervención en el debate, pero siento tener que ausentar al menos a partir de las 10:30 un ratito. Bueno, agradeciendo todo lo que ha dicho anteriormente la delegada de gobierno, porque obviamente tenemos que extremar la diligencia durante la investigación también. Tenemos que ser extremadamente diligentes a la hora de aportar pruebas y, por supuesto, los jueces y las juezas a la hora de hacer una valoración desde la perspectiva de género. Es importantísima esa diligencia, por supuesto, en el ámbito penal, también en el ámbito civil, porque nos jugamos la seguridad de las madres, la garantía de protección de las madres y de sus hijos e hijas. Vamos a hablar de las reformas que se han efectuado con la Ley Orgánica 821 y AUSI, con quien comparto una historia de formación y de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía importante, y a la que admiro y quiero muchísimo. Pues nos hemos repartido un poquito los temas para no pisarnos y poder aprovechar al máximo esta intervención. Ella hablará de la reforma en el Código Civil y yo voy a hablar de algunas de las reformas que se han efectuado en el ámbito penal, que no solamente es la efectuada en la orden de protección, que es muy importante y que es en la que voy a poner, digamos, la mayor cantidad de tiempo de esta intervención, pero también se han producido importantes modificaciones tendentes a proteger a las víctimas frente al procedimiento y frente al agresor en otros preceptos importantes, como es, por ejemplo, en relación a las excepciones, a la excepción de la obligación de denuncia o a la obligación de declarar, artículos 261 y 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O, por ejemplo, se ha introducido una importante reforma en el artículo 57 del Código Penal al introducir los delitos contra los deberes familiares en el catálogo de delitos del artículo 57.1 para aplicar la prohibición de aproximación y que, por lo tanto, devendrá imperativamente su imposición de conformidad con el párrafo segundo. Vamos a empezar a hablar un poquito de esa protección. Yo siempre lo digo y quiero insistir en esto porque me lo irán a decir en muchísimas ocasiones. Cuando hablamos de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, no podemos hablar exclusivamente de la protección de las mujeres. Tenemos que hacer extensiva esa protección a los niños y niñas que conviven con esas mujeres, porque si no protegemos de forma efectiva a los hijos y a las hijas de las víctimas de violencia de género, no protegemos efectivamente a las mujeres, y a la inversa. Si solamente protegemos a las mujeres, estamos dejando a los niños y niñas en una situación de riesgo inasumible. Esto no es una idea nueva, lo decía la Ley Orgánica 1/2004 en la exposición de motivos,
cuando decía que los niños y niñas que conviven con las mujeres víctimas de violencia de género son también víctimas directas o indirectas, y lo explicaba. ¿Por qué? Porque si no protegemos, porque además es necesario que las consideremos víctimas, decía el legislador en el año 2004, porque además de protegerles en su derecho, si no protegemos efectivamente a los niños y niñas, no estamos haciendo una protección efectiva de sus madres. Fíjense que hemos firmado un convenio importantísimo, el Convenio de Estambul, y el artículo 13 dice que las autoridades, que los estados tendrán que tomar las medidas necesarias para garantizar una respuesta adecuada en el ámbito de la prevención y de la protección en relación a las personas más vulnerables, y hace expresa referencia a los niños y niñas que viven en el entorno de la violencia de género. Y, por supuesto, el artículo 31, al que indirectamente hacía referencia también la delegada de Gobierno, que dice que a la hora de determinar la custodia, el régimen de visitas, las autoridades judiciales tienen que tener en cuenta los incidentes de violencia. Es fundamental tener en cuenta esa protección global y holística para que efectivamente protejamos a todo el círculo familiar de los riesgos de reiteración y también frente al procedimiento. Fíjense que la existencia de la consideración de los niños y niñas víctimas de la violencia de género como víctimas también tiene una referencia muy específica en la Ley Orgánica 8/2015, aquella primera de protección contra la infancia y adolescencia, que decía que si todas las formas de maltrato infantil son verdaderamente injustificables, nos decía también que era verdaderamente atroz aquella que sufren los niños que presencian la violencia intrafamiliar. Lo vamos a denominar violencia presencial. ¿Y por qué? Decía, porque obviamente esa presencia de la violencia que sufren sus madres condiciona el desarrollo y el bienestar de los niños, daña a su salud, no solamente a su salud física, a su salud mental, también a su salud física y fisiológica. Corren un grave riesgo, decía la exposición de motivos, el preámbulo de esta ley, de ser instrumentalizados, es decir, de ser utilizados por el agresor para mantener esa relación de dominio-poder respecto de sus madres e incluso seguir ejerciendo violencia. E incluso el propio preámbulo hacía referencia al riesgo de transmisión generacional, ese riesgo de que los niños y niñas adquieran roles que van a reproducir en la edad adulta, roles de dominación o roles de sumisión. Y, por supuesto, no podemos olvidar una realidad a la que nos hemos visto enfrentados en los últimos años, que es la violencia vicaria. Yo creo que para tener una radiografía, una fotografía fidedigna de cuál es la situación en la que se encuentran las mujeres y niños, podemos acudir a 4 datos que nos da la Delegación de Gobierno. Podríamos hacer un estudio, como ha dicho la delegada, enorme, pero es mejor acudir a las estadísticas, a la macroencuesta, a los informes y a las fichas para tener un concepto y una visión completa. Baste aquí decir, hasta ahora, desde el año 2003, han sido asesinadas 1.118 mujeres a manos de sus maridos o parejas. 330 niños han quedado huérfanos de la violencia de género y 44 niños han sido asesinados en el contexto de la violencia de género, bien junto a sus madres o bien para hacerles daño, eso que denominamos violencia vicaria. Pero la macroencuesta además nos da otros datos que son importantísimos. De las mujeres que reconocen que sufrieron malos tratos cuando tenían niños o niñas menores a su cargo, un 51,7% de ellas reconocen que los niños también eran maltratados, también fueron maltratados. Un 51,7% de los niños que viven con las mujeres que sufren maltrato corren el riesgo de ser también ellos maltratados. Un 60% aproximadamente presenciaron algún acto de violencia física, psicológica o sexual, y de ellos el 89,9% eran menores de edad. Nos dicen los datos de la Delegación de Gobierno que hay ahora mismo más de 265.000 niños que conviven o malviven en ese contexto de violencia de género. Con esa fotografía, evidentemente, tenemos que plantearnos dar una respuesta efectiva para protegerlos junto a sus madres, porque si no los protegemos, los estamos dejando sometidos a esos riesgos que son absolutamente inasumibles en una sociedad como la nuestra, que presume de ser democrática y que presume de ser protectora con sus víctimas. Fíjense que el Pacto de Estado ya decía en 2 de sus medidas, la medida 145 y 146, se acordó por todos los partidos políticos que era necesario proceder a la suspensión del régimen de visitas cuando había indicios de riesgo, en concreto decía, cuando los niños hubieran presenciado, sufrido o convivido la violencia de género. Y la medida 146 hablaba
de la prohibición del régimen de visitas cuando el progenitor se encontrará en prisión, en este caso decía por sentencia condenatoria. Luego hablará Ausi de este precepto. El precepto lo ha ampliado no solamente a la prisión por condena, sino también a la prisión provisional. Pero existe además un informe del Defensor del Pueblo del año 19 que se emitió como consecuencia del asesinato de un niño durante el régimen de visitas por su padre en junio del 2019, en el que el Defensor del Pueblo, después de hacer una indagación con todas las instituciones implicadas, hizo una serie de recomendaciones y recomendó también la suspensión del régimen de visitas cuando hubiera indicio de violencia de género y se acordara una medida penal de alejamiento respecto de la madre. Incluso en la fundamentación, precisamente en una de sus consideraciones, en el párrafo 17 del informe, se dice que ni siquiera tendría que ser necesario probar que el niño hubiera presenciado, sufrido o convivido con la violencia de sus madres. Sería absolutamente necesario para el Defensor del Pueblo proceder inmediatamente a cualquier suspensión del régimen de contacto, visitas o estancias con el presunto agresor en prevención de esos riesgos a los que antes nos hemos referido. Sin embargo, si analizamos los datos del Consejo General del Poder Judicial y que contamos hasta este momento, nos puede sorprender que teniendo toda esa información, solamente un 3% de las medidas civiles acordadas en el contexto de la orden de protección, solamente un 3% son de suspensión del régimen de visitas. Fíjense que el año pasado el Grevio, en el informe anual, en el informe del año 2020 sobre España, también hizo hincapié en la necesidad de limitar la discrecionalidad de los jueces a la hora de acordar regímenes de estancia o regímenes de custodia con los agresores, precisamente como consecuencia de esos riesgos, de esos daños que venían siendo analizados por el Grevio de hacía tiempo. Y eso abocó a que el legislador se enfrentara a esta reforma, a esta modificación de la Ley Orgánica 8/2021, la de protección a la infancia y adolescencia contra la violencia, que ha levantado tantas discusiones y debates al respecto, acordando esa suspensión del régimen de visitas cuando el niño ha convivido, sufrido o padecido la violencia junto a sus madres, y en segundo lugar también eliminando la posibilidad de adoptar en la orden de protección un régimen de visitas si no existe resolución previa al respecto. Ha levantado mucho debate, pero obviamente si hacemos una interpretación de acuerdo a la tramitación parlamentaria, como vamos a ver después, veremos que esa es la intención del legislador y tendremos que plantearnos con cierto sosiego, con cierto conocimiento de la realidad que afecta a las mujeres y a los niños, que es la que he querido exponer anteriormente para dar una respuesta adecuada. Fíjense que muy recientemente, el 6 de octubre de este año, del 2021, se ha emitido por el Parlamento Europeo una resolución que se titula sobre el impacto de la violencia de pareja y el derecho de custodia en las mujeres y en los niños, en las que hace un estudio impresionante sobre todos los daños que sufren las mujeres y las niñas y niños que con ella conviven como consecuencia de esa violencia que ejercen sus parejas o maridos, y termina concluyendo en uno de sus apartados diciendo que si no se acuerdan medidas de protección efectivas y se mantienen los derechos de custodia y los derechos de régimen de visitas y estancias sin un estudio profundo sobre las circunstancias que concurren en relación a esa familia, se puede incrementar hasta la enésima potencia el riesgo de infanticidio y el riesgo de feminicidio. Por eso, el legislador, en la Ley Orgánica 8/2021, aborda esas reformas a las que antes me he referido. En primer lugar, reforma la orden de protección, pero la orden de protección no solamente la reforma en el párrafo 7º, cuando hace referencia a las medidas de naturaleza civil, comienza haciendo una reforma importantísima en el artículo 544 ter 6, que es el que se refiere a las medidas penales. ¿Por qué? Porque en la anterior redacción, lo que decía el legislador es que el juez tendrá que adoptar las medidas penales teniendo en cuenta la protección urgente e integral de la víctima. Y ahora ha añadido un segundo parámetro al que tiene que atender. Además de atender a la necesidad de la protección urgente e integral de la víctima, tendrá que atender también a la necesidad de protección urgente e integral de las personas sometidas a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento
de esa mujer. Y esto es importantísimo porque está reflejando otra vez esa necesidad de comprensión del conjunto de víctimas y de la necesidad de protección de una forma global e inescindible de las mujeres y de los niños y niñas que ellas conviven. Y después modifica el párrafo 7. Pero fíjense que además de incidir en el régimen de visitas, al regular las medidas de naturaleza civil incluye una modificación, otra modificación importante sobre la que quizá no habremos hablado mucho, pero que hemos tratado mucho en las jornadas de especialistas que hemos celebrado el 15 y 16 de este mes y que estamos elaborando las conclusiones al respecto, que es incluir entre las medidas de naturaleza civil la determinación de la forma en que se ejercerá la patria potestad, el acogimiento, la tutela, la guarda, la tutela, la curatela o la guarda de hecho. ¿Por qué ha hecho esto el legislador? ¿Por qué incluye entre el catálogo de medidas que se pueden acordar en el régimen de visitas, no la suspensión del ejercicio de la patria potestad, que podremos acordarla si procede de conformidad con el artículo 544 quinques, cuando los niños son víctimas directas o indirectas de la violencia, sino que habla de la forma en que se ejercerá la patria potestad? Porque la experiencia nos dice que muchísimas mujeres se encuentran ante un problema enorme cuando sus niños y niñas, como consecuencia de la violencia que han sufrido o a las que han sido expuestos, requieren de un tratamiento o de una terapia psicológica. Porque los psicólogos, aun si no cuentan con la autorización de ambos progenitores o con una autorización judicial, se niegan a dar esa terapia a los niños porque pueden ser ellos denunciados bien en el colegio de psicólogos o bien por otras vías judiciales. Y eso produce el efecto de una dilación importantísima en la aplicación de esas terapias y por lo tanto se pueden cronificar los daños que hayan sufrido esos niños o niñas. La solución estaba en el artículo 156, pero eso supone que las mujeres otra vez tengan que acudir al juzgado haciendo una petición concreta. Si en el contexto de la orden de protección, cuando hacemos la comparecencia, indagamos sobre esas necesidades, se puede acordar en el contexto de la orden de protección la forma de ejercer la patria potestad y evitaríamos esos problemas y esos daños que por la dilación pueden sufrir los niños al no recibir la terapia o el tratamiento psicológico al que evidentemente se van a negar el progenitor investigado porque le puede perjudicar de futuro, o eso creen ellos que les puede perjudicar de futuro en el procedimiento penal. La segunda modificación importante que se incluye en el artículo 544 ter es en el párrafo 7, es en relación al catálogo, de las medidas a las que se pueden acordar en este contexto. Fíjense que en la redacción anterior se decía que las medidas civiles pueden consistir, además de la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, decía, en determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con capacidad judicialmente modificada. Hoy no dice eso. Hoy lo que dice es que esas medidas pueden consistir, además del ejercicio de la forma en que se ejercerá en la patria potestad, el uso y disfrute de la vivienda, dice determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del régimen de visitas. No dice ya determinación del régimen de visitas, sino la guarda y custodia, la suspensión o el mantenimiento del régimen de visitas. Es decir, en el contexto de la orden de protección, si no existían medidas civiles acordadas previamente, ya no se puede acordar el régimen de visitas. Y todos nos planteamos, ¿y por qué? Pues porque el legislador ha tenido en cuenta que cuando se acuerda una orden de protección con la prohibición de aproximación, se eleva enormemente el riesgo que sufren las mujeres y los niños y niñas y por lo tanto en esa tesitura no se puede acordar el régimen de guarda y custodia, el régimen de visitas, comunicación o estancia con los menores de la persona investigada, sin perjuicio de que puedan acudir a la vía civil y allí adoptarse las medidas que correspondan a las que se referirá después la magistrada, mi compañera Ansi. Evidentemente, sí que se planteó un problema cuando empezamos a leer este artículo. Decíamos, jolín, porque nos quedamos en esa redacción, una primera lectura, y pensábamos, bueno, pues si se puede suspender el régimen de visitas, se podrá no acordar. Si se puede mantener el régimen de visitas, se podrá acordar, pero no porque desaparece del catálogo de medidas civiles que se pueden acordar en el contexto de la
orden de protección precisamente la determinación del régimen de visitas. Y eso se produce de una forma intencionada por el legislador. El legislador nos da las razones, no en la exposición de motivos, que es muy parca, en relación, o el preámbulo, en relación a cuáles son las razones que llevaron al legislador a producir esta modificación, pero sí, si examinamos la tramitación parlamentaria. Si la examinan, verán cómo hay dos enmiendas que plantearon dos partidos políticos, que es la 121 y la 199, que después fueron consensuadas y aprobadas por la Comisión Legislativa, y que decían que no se podrá acordar el régimen de visitas en el contexto de la orden de protección cuando se acuerda una medida penal. Y que si existieran el régimen de visitas acordado previamente, se tendrá que suspender si los niños o niñas presenciaron, sufrieron o convivieron con la violencia. Y solamente excepcionalmente se podrán mantener cuando de forma motivada así se resuelva por el juez en base al interés superior del menor y evaluando en todo caso la relación paterno-filial. Eso decían las dos enmiendas que fueron consensuadas y aprobadas definitivamente por la Comisión. Luego, la razón que inspira al legislador fue el que no se pudiera acordar en el contexto de la orden de protección el régimen de visitas y si se acordara y si existiera previamente suspenderlo cuando existan indicios fundados de que los hijos o hijas menores de edad han presenciado, sufrido o convivido la violencia, con la excepción a la que me he referido anteriormente. Si entramos a analizar la suspensión y teniendo ya claro que de ninguna de las maneras se puede acordar un régimen de visitas en la orden de protección sin perjuicio de lo que ocurra después en el procedimiento civil, en cuanto a la suspensión, tenemos que ver que se exigen, primero, que se acuerde una orden penal, dice con medida penal, obviamente, porque una orden de protección con medida penal, obviamente, porque la orden de protección tiene que llevar aparejadas medidas penales. En el caso de que haya una conformidad, sabemos que la sentencia penal se tiene en cuenta como medida penal, no hay ningún problema, pero además se tiene que apreciar indicios de que el menor haya presenciado, sufrido, convivido con esa violencia de género o violencia doméstica. No será problemático en la mayor parte de las ocasiones determinar si el niño ha presenciado la violencia doméstica, porque normalmente del atestado se apreciará pues, que cuando ha intervenido la policía estaban los niños en la casa, lloraban, gritaban, los vecinos que llamaron a la policía oían gritar a los niños, en fin, habrá muchos datos que nos puedan determinar si los niños presenciaron la violencia. También en el caso de que la hayan sufrido, de que hayan sido maltratados. Y cuando la ley de enjuiciamiento criminal habla de que hayan convivido, parece que se está haciendo referencia a que esos niños hayan convivido con la violencia que ha venido sufriendo su madre, es decir, que hayan convivido en ese clima de temor, de sumisión, de relación de poder y de violencia continuada, al que se refiere también el artículo 173.2 del Código Penal. En todo caso, cuando se dan esos dos procedimientos, el juez tiene que acordar la suspensión de oficio o a instancia de parte. Es decir, aun cuando no se lo pidieran las partes, el oficio viene obligado a suspender ese régimen de visita. El niño ha presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género. Solamente se aprecia, no obstante, abre la ley una excepción. Y la excepción viene determinada por varios presupuestos. Primero, lo tienen que pedir la parte. Dice el artículo 544 ter que a instancia de parte podrá excepcionar, podrá acordar, lo voy a intentar leer directamente, dice, cuando se dicte una orden de protección, no obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante la resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. A instancia de parte. ¿Por qué a instancia de parte y no de oficio? Bueno, pues podemos debatir y discutir todo lo que queramos en relación a la discrecionalidad, a las funciones del juez, pero parece que es absolutamente inapropiado que el juez pueda acordar la no suspensión de un régimen de visitas cuando no lo pide la madre, cuando no lo pide el padre, el investigado, y tampoco lo pide el Ministerio Fiscal, que es quien tiene las funciones de protección y las funciones tuitivas de las personas más vulnerables y de los niños y niñas sometidos a cualquier riesgo. En todo caso, tiene que valorar el interés superior del menor. Y para evaluarlo, para llegar a valorar cuál es ese superior interés, tiene que evaluar la situación de la relación paterno-filial. No son dos parámetros distintos. Para valorar el interés superior del menor, obviamente el juez tendrá que evaluar cómo se ha desarrollado esa situación, esa relación familiar que venía determinada por el régimen de visitas
anteriormente acordado. Pero en todo caso, para valorar el interés superior del menor, tenemos que acudir a esos parámetros que nos da la ley. Fíjense que la ley 821, la ley orgánica 821, en el artículo 4, desarrolla muchísimos criterios en relación a cómo se tiene que valorar el interés superior del menor. El interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, quizá de los que más de literatura haya provocado, y que no se puede definir porque dependerá de las circunstancias contextuales y del propio niño, de su madurez, de su capacidad de desarrollo, de sus capacidades de reacción, de su desarrollo evolutivo, etcétera, etcétera. No obstante, el legislador desde hace años viene estableciendo una serie de consideraciones, de parámetros y garantías para poder valorar el interés superior del menor. Y el artículo 4 de la Ley Orgánica 821, además de establecer criterios que pueden ser muy importantes, sobre todo para la determinación del superior del interés del menor en otras instancias, se remite al artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que a mí me parece que es esencial a la hora de determinar cuál es el interés del niño para valorar si concurre unas circunstancias que determinen el mantenimiento de ese régimen de visitas. Fíjense que en las consideraciones generales del artículo, perdón, he dicho 9.2, es el artículo 2, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se establecen muchas consideraciones generales, pero hay dos que me parecen a mí esenciales. Primero, se tienen que tener en cuenta cuáles son sus deseos, sus sentimientos y sus opiniones. Y en segundo lugar, se tiene que atender a la conveniencia, y esto lo ha dicho también antes la delegada de Gobierno, de que el niño tiene el derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Pero luego, además de establecer una serie de parámetros como la evolución del niño, el desarrollo, etcétera, etcétera, la edad, la madurez, habla de una serie de garantías. Y entre esas garantías están el derecho del menor de ser oído y escuchado, ojo, e insisto, no solamente ser oído, el derecho de ser oído y escuchado, el derecho a participar en el proceso en virtud del cual se va a determinar cuál es su superior interés, el derecho a que intervengan expertos cuando por el grado de madurez sea requerido y por último la intervención obligada del Ministerio Fiscal. En cuanto a los progenitores, el artículo 2 dice que en el caso de que exista un conflicto de intereses, solamente intervendrá aquel progenitor en relación a quien no exista ese conflicto. Y si el conflicto es en relación a ambos progenitores, cosa que puede producirse en el ámbito de violencia de género, y todos sabemos las razones por las que puede producirse, el artículo 2 se remitía a la figura del defensor judicial, artículo 26 de la Ley del Estatuto de la Víctima. Pues bien, vamos a incidir un poquito en el derecho del niño a ser oído y escuchado, porque todos sabemos que en el contexto de la orden de protección, en prácticamente la mayoría de los asuntos, no se oye a niño o niña en virtud, afectado por esas medidas a las que luego se va a referir la resolución judicial. Fíjense que aquí sí, el 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, dice que los niños y niñas tendrán que ser oídos sin discriminación por razón de la edad, en todos los procedimientos en los que se vaya a adoptar cualquier medida que les afecte en su esfera personal, social o familiar, que tienen derecho a recibir una información completa que le permita ejercer ese derecho a ser oído de una forma adecuada, que su audiencia, esa audiencia que es una exploración, no estamos hablando de una declaración testifical, estamos hablando de una exploración para saber cuáles son sus opiniones, sus deseos, sus sentimientos, esa audiencia tiene que tener carácter preferente y se llevará a cabo de forma adecuada, dice la ley, a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de los profesionales cualificados y expertos. Puede manifestarse el niño en un lenguaje verbal o no verbal, y si fuera suficientemente maduro, puede decir, voy a hablar por mí mismo o quiero manifestar mi opinión a través de un tercero que él designe. ¿Quién tiene que determinar la madurez del niño? ¿El juez? ¿El abogado o la abogada? ¿El fiscal o la fiscal? No, lo tiene que decidir un experto. Nosotros no podemos determinar si el niño o la niña es madura o maduro, lo tiene que decir un experto. Fíjense que el derecho a ser oído o escuchado estaba recogido y está recogido en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 2. Es un derecho muy antiguo, que siempre incluso el legislador ha venido limitando, que si más de 12 años, que si suficientemente maduro. Ahora dice la ley sin ningún tipo de problema que lo tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación por razón de la edad.
y que se tendrá que hacer por sí o por tercera persona interpuesta, que se le tendrá que oír cuando sea preciso a través de un experto. Fíjense que el artículo 11 de la Ley Orgánica 8 de 2021, la de la que estamos hablando, ha incidido en esto. Y fíjense lo que dice. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando en todo caso que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos o judiciales o de cualquier otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse de manera motivada cuando sea contrario a su superior interés. Fíjense que inicia este artículo diciendo que los poderes públicos garantizarán el derecho de estos niños y niñas adolescentes a ser oídos y escuchados. Y ahí es donde quiero incidir yo ahora que estamos hablando en el contexto del Pacto de Estado sobre la del Pacto de Estado, que tenemos al Ministerio de Justicia, que tenemos al Ministerio de Igualdad, implicados en esta lucha con muchísimo interés. No seremos capaces de oír a los niños en el contexto de la orden de protección si no contamos con expertos que nos auxilien. Primero, para determinar su grado de madurez. Segundo, para oírlos cuando precisamente por su grado de madurez sea necesaria la intervención de un experto. Tercero, para valorar su superior interés del menor a la vez que tenemos que determinar qué medidas civiles hay que acordar en relación a los mismos. En cuarto lugar, para realizar cualquier otra práctica de prueba que sea necesaria, incluso cuando tenemos que oírlos como testigos, que ya sabemos que los vamos a preconstituir la prueba cuando son menores de 14 años. Pero necesitamos a esos expertos, de manera que necesitamos unidades de valoración integral forense que estén a disposición en todos los partidos judiciales de los juzgados de violencia sobre la mujer para que nos auxilien en las guardias y podamos contar dentro del plazo de las 24 horas o 72 horas. Pensemos que se puede suspender la comparecencia si fuera necesario oír a estos niños y no hubiéramos podido hacerlo en la inmediatez de la comparecencia en la guardia. Se puede suspender la comparecencia, como ya dice, como decía la circular 4/2003 y lo dice la circular 4/2005, de conformidad con el artículo, por analogía con el artículo 505, el actual artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo creo que es importante que contemos con esos expertos que, fíjense, si todas las oficinas de atención a las víctimas estuvieran dotadas de profesionales en número suficiente, que auxilien directamente a los juzgados de violencia sobre la mujer, si las unidades de valoración forense existieran en todos los partidos judiciales, con profesionales formados y en número suficiente para auxiliarnos, esa audiencia de los menores sería posible en la mayor parte de las ocasiones y, siendo posible, tendríamos muchos más elementos para poder determinar cuáles son las medidas que más les afectan. Como ya veo en el ordenador, que son y 27, me quedan solo 3 minutos, dejadme solamente lanzaros para el debate una serie de reflexiones. En relación a las excepciones a la dispensa, pues ya no puedo entrar en nada más. Fíjense que en cuanto a las excepciones, a la excepción de la obligación de declarar del artículo 416, se han incluido 5 supuestos distintos que van a plantear problemas importantes de interpretación. Voy a centrarme exclusivamente en los 3 primeros. El primero dice, cuanto el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. El segundo hace alusión a cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Y el último dice, cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. El juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de los peritos. Fíjense que en las 2 primeras se hace referencia a la víctima menor de edad. Hemos empezado hablando de la protección global y holística como un objetivo único e inescindible de las mujeres y de sus hijos e hijas. Y hemos empezado diciendo que los niños y niñas que conviven con las mujeres víctimas de violencia de género son siempre víctimas de esta violencia. Cuando el artículo 416 en las excepciones y por lo tanto no tendrán derecho a acogerse a la dispensa, dice no tendrá derecho a acogerse a la dispensa el testigo que tenga atribuida la representación legal o la guarda de hecho de una víctima menor de edad o con discapacidad. ¿A qué se refiere
con que la víctima sea un menor de edad. Fíjense que hemos ido evolucionando a lo largo de los últimos años en el concepto de la víctima, pero muchísimo. En la ley del Estatuto de la Víctima, en el artículo 2, se definen a las víctimas como la víctima directa y la víctima indirecta. La víctima directa, aquella que sufre directamente los daños en sus bienes jurídicos; la víctima indirecta, aquella que pierde a un ascendiente, descendiente, etcétera, como consecuencia de la acción delictiva, bien porque ha sido asesinada, bien porque ha desaparecido. Según este artículo, los niños y niñas son víctimas directas cuando ellos son los que sufren el maltrato, víctimas indirectas cuando sus madres han sido asesinadas o han desaparecido como consecuencia del acto de violencia. En segundo lugar, nos vamos al artículo 1 de la Ley Orgánica 821, que define lo que es violencia. Y además de referirse, y fíjense que el objetivo de la Ley 821 es proteger a los niños frente a todos los actos de violencia. Y al definir la violencia y referirse a la violencia física, psicológica, emocional, económica, la sexual, termina diciendo que también es una forma de violencia la presencia de los niños en cualquier forma de violencia intrafamiliar. La presencia de los niños en la violencia intrafamiliar y, por lo tanto, también la violencia de género en el ámbito de la pareja. Modifica la Ley Orgánica, la Ley 821, el artículo 94 del Código Civil, y la Ley Orgánica 821, el 544 ter, que prohíbe el establecimiento o el mantenimiento, como regla general, del régimen de visitas cuando los niños han sufrido, convivido, presenciado la violencia. Pero es que además impide que se acuerde el régimen de visitas, si no existía antes, cuando se acuerda una medida penal en este contexto. ¿Cómo tenemos que interpretar el concepto de víctima menor de edad? ¿Es víctima menor de edad solo aquel que sufre, solo el niño o la niña que sufre directamente el acto violento? ¿Lo es también la víctima que pierde, el niño que pierde a su madre como consecuencia del acto violento, los huérfanos y las huérfanas? ¿Lo es también el niño que convive o que presencia los actos de violencia, es decir, en el concepto que nosotros utilizamos, las víctimas por exposición? Tenemos que ampliar la dispensa a todos esos supuestos, por lo tanto, la madre, el padre, la abuela no tendrán, si son los representantes legales o tienen la guarda de hecho, no podrán acogerse a la dispensa si el niño fue víctima directa, indirecta o por exposición. Creo que es un punto sobre el que tenemos que pronunciarnos y que evidentemente afecta también a la segunda de las excepciones, porque el testigo no se va a poder acoger a la dispensa si la víctima es una persona menor de edad y por lo tanto afectará el concepto y la interpretación que hagamos de eso también a ese supuesto. Pero me interesa por último hacer referencia exclusivamente a la excepción a la dispensa, es decir, a la obligación de declarar cuando el menor por su edad, estamos hablando de las víctimas menores, o la persona con discapacidad no pueda comprender el sentido de la dispensa. Fíjense que a continuación dice, el juez oirá previamente a la persona afectada, otra vez que tenemos que oír al niño y por lo tanto necesitaremos de todos esos medios y herramientas para poder hacerlo con las garantías y evitar la victimización o revictimización y pudiendo recabar en su caso, dice, el auxilio de peritos para resolver. Fíjense que en el caso de que no pueda comprender el niño o la niña o la persona con discapacidad el sentido de la dispensa, el artículo no prevé que sea sustituido el niño por sus representantes legales. Ya sabemos que la sentencia 663/18 decía que en el caso de que el niño no comprenda el sentido de la dispensa, serán sus progenitores, los representantes legales, los que tienen que adoptar la decisión. Y si existiera conflicto, tendría que nombrarse un defensor judicial. Pero eso no es lo que dice el artículo. El artículo dice que si no es capaz de comprender la dispensa, tiene la obligación de declarar, no tiene derecho a la dispensa. Y fíjense que si examinamos los trámites parlamentarios, vemos que se plantearon enmiendas por el Grupo Popular y Ciudadanos diciendo precisamente que en el caso de que el niño no pudiera comprender la dispensa, fueran sus padres, sus representantes legales, tomaran la decisión y en el caso de conflicto de intereses lo derivaban al Ministerio Fiscal. Y esas dos enmiendas, que son la 196 y la 404, no prosperaron. Es decir, automáticamente lo que está diciendo el legislador es que si el niño no puede comprender la dispensa, no podrá acogerse a la misma y por lo tanto tendrá que declarar. ¿Por qué no traslada el legislador la posibilidad de decidir a los progenitores? Porque sabemos que cuando estamos hablando de violencia doméstica, de violencia de género, están
concurren muchísimos factores como las afectaciones familiares que pueden hacer a los familiares adoptar una decisión que sea precisamente contraria al interés del niño, porque no podemos olvidar que los espacios de impunidad incrementan también aquí a la enésima potencia el riesgo para las víctimas. Ojo, yo sí que creo que cuando el niño, por el desarrollo de la madurez, por la evolución del menor, porque va adquiriendo edad, si a lo largo del procedimiento sí es capaz de comprender la dispensa y decide no declarar, yo creo que debería respetarse esa voluntad, porque el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuando habla del interés superior del menor, sí que dice que se tiene que tener en cuenta su desarrollo evolutivo y el que vaya cumpliendo el transcurso del tiempo. En fin, son todo cuestiones que evidentemente tenemos que debatir, que hemos debatido en el seminario de especialistas, que ahora estamos estudiando profundamente para ver si podemos dar algún criterio, alguna orientación a los fiscales en relación a la interpretación de esos preceptos, pero que a mí me parece que es importantísimo que tengamos en cuenta para llevar al máximo la protección de los niños y niñas y también de sus mujeres. No me entretengo más, muchísimas gracias por todo, a todas y a todos, y bueno, espero haber aportado lo que se pretendía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Sí, desde luego nos has ilustrado en diversos aspectos de la reforma realizada con la Ley Orgánica 8/2021 de forma muy clarificadora. Muchas gracias. Y nada, pues agradecer tu presencia y si luego puedes volver, pues fabuloso, y si no, pues no te preocupes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Intentaré volver. Gracias. Bien, pues pasamos a continuación con Auxiliadora Díaz. Auxiliadora, cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, buenos días. En primer lugar, dar las gracias tanto al Centro de Estudios Judiciales como también a las compañeras, es decir, a la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, y también a la compañera Teresa Peramato por estar en el día de hoy pues, aquí con nosotros. En primer lugar, voy a intentar, a ver si me permite, porque yo soy un poquito así, a ver si me permite compartir un segundito, a ver si me permite. Vamos a ver si... ¿Se ve? ¿Hola? ¿Se ve? Sí. A ver, a ver. No. Un momentito. No se ve nada. No se ve nada. A ver, un segundo. A ver si me deja ver. Yo sí veo y te escucho perfectamente. ¿Pero ves el PowerPoint? No. Sí, es que se me va, no sé por qué se me va. No, el PowerPoint no se ve. No se ve. Bueno, espera un segundito, a ver si lo puedo arrastrar. No me deja, ¿no? Bueno, pues nada, si no me deja va a ser una pena. Porque lo mejor de todo son las fotos que tengo, la verdad. Bueno, pues en primer lugar, lo que quiero decir, lo que voy a comenzar hablando es relativo a la suspensión del régimen de visita. Se trata de una de las cuestiones más importantes, yo creo que más polémicas, que ha dado lugar esta reforma de la Ley 8/2021. Yo creo que el legislador, cuando estableció en el artículo 94, y ya por fin dice que no procederá el establecimiento de un régimen de visita o de estancia, y si existiese, se suspenderá, respecto del progenitor que se encuentra en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indignidad sexual del otro cónyuge de sus hijos, yo creo que el legislador lo que ha hecho realmente ha sido dar una palmada, ¿no? Como diciendo, ya está bien, es decir, deben ser conscientes que toda la violencia que se ejerce sobre los niños y niñas debe ser objeto de protección por parte de todos los operadores jurídicos. Creo que, en definitiva, ha sido como consecuencia de que ya, por ejemplo, en el año 2010, en el artículo 48 de nuestro Código Penal, nos hemos encontrado con que ya el propio legislador nos venía a decir que cuando se estableciera la provisión de aproximación y de comunicación, también eso conllevara la suspensión del régimen de visita. Pero allí nadie le hizo caso. Posteriormente, en el año 2015, el legislador vino a establecer una serie de medidas de protección a través de la propia orden de protección y también a través, por supuesto, en primer lugar en el año 2003, posteriormente ya otra vez nos viene a recordar esa necesidad de proteger a esos niños y niñas en el año 2015, a través del artículo 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo totalmente olvidado, artículo totalmente invisible y apenas aplicable. Por otra parte, yo creo que entonces ya el legislador, ahora en el año 2021, a través de la Ley 8/2021, nos ha dicho, oiga,
que si no se han enterado de que los menores, como consecuencia de vivir en un clima de violencia, se produce una serie de consecuencias en el ámbito personal. Es decir, son más propensos a utilizar la violencia, a cometer actos delictivos, a padecer problemas de conducta escolar, a sufrir lesiones mentales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y una serie de síntomas de estrés postraumático. Por lo tanto, ya ahora no les voy a dar opción, sino lo que antes era la excepción, que era la suspensión de la visita, ahora lo voy a convertir en la regla de carácter general. La presencia, y además debemos tener en cuenta, señores, que la presencia de los hijos e hijas en episodios de violencia del padre hacia la madre supone siempre una experiencia que es traumática, sin olvidar la convivencia de esos niños en ese clima de violencia donde el padre ejerce la autoridad y el dominio, colocando en una situación de sumisión y obediencia a la figura materna, así, por lo tanto, a sus hijos e hijas. Al igual como dice la propia exposición de motivos de la Ley 8/2021, que son conocidas las graves consecuencias de la transmisión intergeneracional. Estamos, por lo tanto, con un caldo de cultivo para la sociedad del futuro, creando maltratadores y también mujeres que van a ser sumisas como consecuencia del ejercicio de esa violencia. Uno de los factores de protección, que dicen la mayor parte de los autores, que disminuye la posibilidad de consecuencias negativas para esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia, es la escasa o la nula comunicación con el padre agresor. Así, la macroencuesta, y de aquí quiero felicitar, por lo tanto, a la Delegación de Gobierno por su empeño y por su maravillosa macroencuesta esta del año 2019, en la que se viene a decir que casi 1.700.000 niños y niñas son víctimas directas del delito en cuanto que son menores expuestos a esa violencia. Basta simplemente convivir en un clima de violencia para entender de que son víctimas directas de este tipo de delitos. Todo ello, por supuesto, sin olvidar lo que desde los últimos años, bueno, empezó con Bretón, pero ahora se ha reforzado como consecuencia de los hechos que ocurrieron aquí en Tenerife, a través de la denominada, que hemos llamado violencia vicaria, que a día de hoy, según esta estadística, nos encontramos que son 5 niños o niñas desde el año 2021 que han sido asesinados por sus padres o bien por la pareja de sus madres. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los menores víctimas de la violencia son víctimas directas del delito, con independencia de que haya un acto directo de violencia hacia su persona. Todo esto, es decir, lo que el legislador ha querido incorporar, no es porque el legislador le ha dado la gana, sea una actitud discrecional, sino yo creo que ha sido un acto valiente, ha sido la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico español de la normativa internacional. No nos podemos olvidar que la Convención de los Derechos del Niño, que fue adoptada en Naciones Unidas, por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre del 89 y que fue ratificada en España en 1990, vemos que es del 90 y que todavía a día de hoy no se había incorporado solo a través de esta modificación de esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Tampoco nos podemos olvidar de esa observación general número 12 de 2009, donde se habla del derecho de los niños a ser escuchados. La observación general número 13 de 2011, también donde se recoge el derecho del niño a no ser objeto de ningún tipo de forma de violencia, y la observación general número 14 sobre el interés superior del menor. Interés superior del menor, que ya veremos, porque antes ese interés superior del menor era quién te tocó, la del 1, la del 2. Ese era el interés superior del menor. A día de hoy, y a partir de esa reforma del año 2015, el legislador nos ha dicho que ese interés superior debe ser la guía por la cual debemos adoptar esas medidas de protección a favor de esos niños y niñas. No nos podemos olvidar que también el Tratado de Lisboa, que el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al igual que la Agenda 2030 en su meta 16.2, habla como objetivo poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Y en su objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En definitiva, la normativa internacional lo tenía claro desde el año 90, pero el legislador español, gracias a esa valentía, ahora sí que tenemos medidas de protección, pero ya sin interpretación, que es lo que más me gusta. Es decir, debemos, si no lo han entendido, ya lo van a entender. En cuanto que la regla general va a ser la suspensión, porque el entender que un maltratador puede ser un buen padre significa desconocer las consecuencias de la violencia que se produce en esos niños y niñas. Todo esto viene, y yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad?, por el caso de Ángeles González Carreño, una señora que pierde a su hija de 7 años como consecuencia del ejercicio de un régimen de visitas, ¿no?
esta señora interpuso unas 55 denuncias y solamente en una de ellas o se le permitió una protección. Protección tanto a ella como a su hija, pero después con el hecho de que se recurre esa decisión por parte del agresor y que la audiencia provincial viene a establecer y a decir, oiga, que no, que vamos a quitar ese orden de alejamiento en cuanto que está perjudicando el mantenimiento de esa relación paterno-filial. Error. Eso produjo la consecuencia del resultado muerte. Y esta señora, hasta sentencia de 17 de julio del año 2018, no fue objeto, por lo tanto, de resarcimiento, en cuanto que España, durante mucho tiempo, si no llega a ser por la comunicación 47/2012 del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, esta señora no tiene una respuesta por parte de nuestro ordenamiento jurídico español. Pero lo que viene a decir ella, decir a mi hija no me la van a devolver, ¿no? También nos tenemos que recordar otro de los datos que nos viene a decir esta comunicación, en cuanto que nos dice y nos vuelve a repetir que España sigue sin establecer un sistema de reparaciones en caso de negligencia de las instituciones y una protección adecuada a los menores que viven en un entorno de violencia. Estamos hablando de 2012. Todavía a día de hoy ese deber de diligencia debida que tienen todas las administraciones y el Estado todavía no se ha incorporado como tal en nuestro ordenamiento jurídico. Como decía la compañera Teresa Peramato, nuestro convenio de Estambul, que igualmente también el Consejo de Europa en una resolución del año 2010 también nos quería concienciar sobre este tema. En el artículo 26 de este convenio nos habla de la necesidad de establecer medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en la oferta de servicios de protección y de apoyo se tengan en cuenta los derechos y necesidades de los niños. Aquí hablaba de testigos, ¿no? A día de hoy ya no son testigos, son víctimas directas del delito por el solo hecho de vivir en un clima de violencia, con independencia de que haya o no cualquier acto de violencia sobre su persona. El Convenio de Estambul también hace mención en su artículo 31, como decía también Teresa, en la que todo lo relativo a la custodia, al derecho de visita y de seguridad, decía que se tiene que tener en cuenta esos antecedentes de violencia también para aplicar y, en definitiva, para adoptar medidas de protección. Yo creo, y la verdad que cuando estaba realizando desde hace ya un par de semanas, un mes y pico, estas ponencias en relación con esta ley 8/2021, empecé a estudiar y empecé a decir, oye, vamos a ver cómo se trataba a la mujer antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral en el año 2003 y cómo la estamos tratando ahora. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta que el 95,4% de los juzgados, es decir, de los asuntos de violencia de género, antes de la entrada en vigor de la ley, se llevaban por los juzgados de instrucción, todo ello porque se configuraba como una falta. Pero después, si seguimos leyendo los datos, nos encontramos que el 73% eran sentencias absolutorias, frente a un 27% que eran sentencias condenatorias. Pero si precisamos más, nos damos cuenta que la pena a la que se imponía era la pena de multa y que desaparecía cualquier prohibición de aproximación o de comunicación. Y que el 60% era sobreseimiento. ¿Eso qué nos decía? ¿Qué nos quería decir? Pues yo creo que es un desconocimiento generalizado de lo que supone la violencia de género y una ausencia de formación por parte de los operadores jurídicos. Esto ha dado lugar a que ya en el día de hoy nos encontremos con que estos datos han avanzado como consecuencia de las campañas que se han realizado y de esa formación a todos los operadores jurídicos, de tal manera que hemos llegado del 27 a un 75% de sentencias condenatorias y a un nivel de medidas de protección también bastante aceptable. Pero claro, yo digo, bueno, vamos a ver qué pasaba ahora en relación con la infancia, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿y la infancia para cuándo, no? De tal manera que si nos vamos a los datos del Observatorio y del Consejo General, nos encontramos, tal y como acaba de decir Teresa, que a través de la orden de protección sí que teníamos más suerte. Y de todas formas son cantidades irrisorias. Nos dábamos cuenta que las medidas de suspensión de visita o de suspensión de la patria potestad apenas alcanza a un 2 o un 3%. Pero si ya nos vamos, porque todos sabemos que la orden de protección es la forma normal de llevar a cabo medidas de protección tanto a la mujer como a esos niños. Pero, ¿qué decimos del 544 quinquis? ¿El gran olvidado? El quinquis es el gran olvidado, no se aplica. ¿Qué decimos de las medidas de protección que se amparan en la Ley Orgánica de Protección Integral? Tampoco. ¿Eso tiene su reflejo? Sí. ¿También en las estadísticas? Sí. No llega al 1%. Ni de suspensión de visitas,
ni de suspensión de la patria potestad, ni tampoco de suspensión de la guarda y custodia. Lo cual, ¿qué significa eso? Pues lo mismo, desconocimiento generalizado y ausencia de formación por los operadores jurídicos de entender lo que supone los efectos de la violencia de género en esos niños y niñas. Esperemos que en breve estas cifras cambien, al igual que cambiaron en relación con las mujeres. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, yo empecé a plantearme todo este tema y empecé a decir, bueno, voy a ver qué dice la jurisprudencia, ¿no? Entonces me voy a la sala primera del Tribunal Supremo y bueno, pues me dio un poquito de miedo, diríamos así, más o menos, para no decir otra cosa, porque te das cuenta que la perspectiva de género yo creo que no está y ni se le espera a día de hoy. Esperemos que, repito, que esto con los años vaya a cambiar. Porque la jurisprudencia y también día a día en los juzgados, los letrados y las letradas me manifestaban de que lo importante es el mantenimiento de esa relación paterno-filial. Lo importante es el mantenimiento. Y digo, sí, me parece perfecto, pero cuando no existe violencia de género, se intenta meter todo en un mismo saco, ¿no? Es decir, lo importante, yo creo que el hecho de la paternidad por sí sola, como un hecho biológico, ya me da a mí un poder para yo poder, por lo tanto, mantener esa relación, esas visitas, esa comunicación con esos niños y niñas. Totalmente erróneo. Yo creo que debemos desenfocarnos, ¿no? Y debemos enfocarnos bien. O como digo en alguna ocasión, ¿no? Nos ponemos la gafita de la igualdad, pero también en algún momento habrá que graduarla a cada caso concreto. Leyendo toda la jurisprudencia, como unas 40 sentencias más o menos, de nuestro Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales, me doy cuenta de que la jurisprudencia para mantener la relación y, en definitiva, las visitas de los padres agresores con sus hijos se basan en tres grandes ideas. La primera de ellas es entender que estamos, señores, ante una necesidad de mantener esa relación familiar. Predomina el derecho de los padres, según dice la mayor parte de la jurisprudencia, a tener relación con sus hijos y la conveniencia de tal contacto, frente al derecho a una vida libre de violencia. Es decir, se prioriza esa conveniencia de contacto sobre el derecho a vivir esos niños y niñas a una vida libre de violencia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 confirma una resolución que fue dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que anulaba la decisión de un juzgado de violencia, entendiendo que en ese caso decía que, bueno, el padre estaba cumpliendo prisión por un tema de violencia de género y, bueno, hasta que salga del centro penitenciario, pues no hay visitas, sí comunicación, pero después se establece un régimen normalizado de visitas. Eso, señores, es entender, por lo tanto, de que se prioriza la relación del padre sobre el derecho a vivir libre de violencia, porque sobre todo en ese caso, este señor estaba condenado por un delito continuado de amenazas y en presencia de sus hijos, con rajar la cara a la madre y disfigurarle la cara, hasta el punto de que cuando los hijos salieron del juicio, el padre les amenazó diciéndole: esta noche se va a acabar todo, mañana no va a haber papá ni mamá. ¿Esto qué significa? Que vale todo, es decir, que se prioriza esa relación con el padre. ¿Qué se tuvo en cuenta en este caso? Pues se tuvo en cuenta que los niños de 10, de 9 y de 6 años querían ver al padre. Y claro, en este caso el juez o la jueza no se plantea por qué esos niños quieren verlo. Porque lo quieren ver. Porque claro, yo también en alguna ocasión, cuando veo los casos de violencia de género, veo cómo es posible que algunos niños intenten verlo. Pues mira, hay una cosa que se llama la parentificación, y en definitiva es esa, entre comillas, ¿no?, lavada de cerebro, o esa manipulación que sí realmente existe en este ámbito, cuando efectivamente la manipulación del padre para entender o posicionarse en una situación mucho más ventajosa con respecto a la madre y así aliar a los hijos para que vayan con ellos, por ejemplo. O por ejemplo también el hecho de aliarse con el más fuerte, ¿no? O por el contrario, aliarse con el más débil, ¿no? Existen distintas formas, ¿no? En definitiva, hay que valorar porque esos niños quieren ver a su padre y qué consecuencias puede tener en definitiva en su desarrollo personal y familiar. Otra de las grandes cuestiones que también viene en este momento a dejar claro nuestro legislador es que, señores, yo nunca lo he acordado porque es que me parece terrible, no se pueden mantener esas visitas o esa comunicación en un centro penitenciario. Hay diversas sentencias, por ejemplo la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el año 2017, donde dice que es un derecho, ese derecho de visitas, el ius visitandi, es tanto del progenitor, no custodio, como del hijo. Manifestación de un vínculo que les une, dice, y que contribuye al desarrollo de su personalidad
y afectiva del menor, y que además no existen razones para suspender la visita a pesar de que el padre esté en un centro penitenciario, porque considera que eso no afecta a la imagen que pueda tener ese menor del padre, olvidando, repito, estamos desenfocados, olvidando, por un lado, de que además esos centros penitenciarios, en primer lugar, no reúnen las condiciones de habitabilidad. ¿Y quién ha dicho que eso sea bueno para un menor, ¿no? Además, en ningún momento en esas resoluciones se habla de las consecuencias que para el desarrollo del menor puedan suponer las visitas con un padre que está ingresado en prisión por un delito de violencia de género. Y además tampoco hay ninguna argumentación en cuanto a la situación de violencia vivida por la madre y el hijo, ni el impacto que esa violencia pueda suponer sobre ellos. Por lo tanto, tenemos que volver a enfocarnos. Otro de los grandes bloques es que entienden que la violencia de género pues tampoco es para tanto, que es un conflicto de los progenitores. Y entonces en este caso, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se habla de la necesidad de proteger los intereses del niño y que el pobre no ha tenido la culpa de que haya una quiebra de la unidad familiar. Es decir, interpreta la violencia de género como una quiebra de la unidad familiar, y de tal manera que a pesar de que ese padre no había visto a la niña en ningún momento, no pasaba nada, se podía restablecer esa relación paterno-filial. Es decir, entender que es un conflicto entre los progenitores. En ese caso, en este tipo de resoluciones se desprende un absoluto desconocimiento de los efectos de la violencia de género en la salud de los niños y niñas que se encuentran expuestos. De tal manera que lo que sí realmente tenemos que tener en cuenta es que la ruptura de la convivencia con el padre sí que genera nocivas consecuencias para esos hijos e hijas. El daño no lo ocasiona la violencia que el padre ejerce sobre la madre, no el hecho de la ruptura de esa convivencia. Tenemos que hablar también de distintas resoluciones en las que en realidad lo que hace es que se oculta la situación de violencia para denominarlo conflicto de los progenitores. No se entra a valorar si el padre es o no adecuado o si provoca o no provoca daños a sus hijos. Eso es lo que realmente tenemos que plantearnos. Cuando se establece o cuando queremos en un procedimiento civil, hay que atender en primer lugar, en definitiva, si ese progenitor tiene habilidades parentales para estar con sus hijos en un marco seguro, ¿vale? Fuera de todo tipo de violencia, para lo cual para mí es totalmente incompatible la violencia con esa comunicación. Habrá que ponderar, por supuesto, en cada uno de los casos, pero atendiendo al interés superior del menor, que no es otra cosa sino vivir, por lo tanto, en un clima libre de violencia, y no es el mantenimiento a todas, de esa relación paterno-filial. El tercer gran bloque es también, las madres deben colaborar en que sus hijos visiten al padre violento. Es decir, o bien las sentencias que he mirado entienden que es necesario la convivencia entre el progenitor, esos niños y el padre violento. O entender o valorar de que la violencia de género es simplemente un conflicto entre los progenitores. Pero el tercer bloque es que nos obligan a las madres a tener que colaborar en que sus hijos visiten a su padre violento. E incluso ha dado lugar a la modificación de ese régimen de guarda. En estos casos creo que es bastante importante ese desenfoque, ¿no? Y ese no entender los efectos de esa violencia. Por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del año 2015, 639/2015, se culpa a la madre de la negativa de los hijos a relacionarse con su padre. ¿Quién no ha entendido de que un menor, cuando ha visto o cuando ha vivido un acto de violencia, tenga repulsa hacia ese padre? Es una cosa lógica. Mientras que nosotros, de una forma normal, en el ámbito de la violencia sexual, concretamente los abusos sexuales, lo entendemos y vemos que no existe ningún tipo de problema y existe un reproche social por cada uno de nosotros, ese mismo reproche social no lo tenemos cuando estamos hablando de actos de violencia de género, salvo que agreda al menor. Es decir, entender que vivir en un clima de violencia tampoco es para tanto. Pues eso es lo que realmente se viene a desprender de muchísimas resoluciones judiciales. En este caso, en algunos casos también, lo que establecía, es decir, algunas resoluciones, repito, modifican la guardia y custodia entendiendo que tenemos que obligar, por lo tanto, a que esa madre se responsabilice para tener que obligar a sus hijos a tener que estar con su padre violento. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto debe el aparato judicial obligar a las madres a convencer a sus hijos e hijas a relacionarse con un padre que ha ejercido la violencia? Y además también me planteo, ¿una relación obligada con el padre violento favorecería el desarrollo personal de los menores?
yo creo que absolutamente negativa. En todas estas resoluciones se les perdona y se les justifica las negligencias en la crianza e incluso la violencia, exigiendo a las madres que continúen con la carga práctica y psicológica de cuidar a la familia. Es necesario reflexionar sobre el modelo de paternidad de los padres que ejercen la violencia y es necesario desmontar la idea de que un maltratador es un buen padre. Hay que desmontar esa idea y que no se puede tener el derecho a ver a mi hijo o a tener contacto con mi hijo simplemente por el hecho de ser el padre desde el punto de vista biológico, sin tener que demostrar la responsabilidad en la crianza y en el cuidado de sus hijos e hijas. Por otra parte, nos hemos encontrado también con el hecho de que muchas veces se entiende o también entienden una cierta instrumentalización por parte de la madre, ¿no? El llamado síndrome de alienación parental, que yo no sé a quién se le ocurre aplicar ese síndrome cuando si nos vemos que quien realmente lo define es Gardner y nos encontramos con un pedófilo, ¿no? Entonces yo no sé de dónde viene esa idea de que efectivamente existe esa instrumentalización, que no es otra cosa sino entender de que las mujeres somos malas, somos perversas y que nos levantamos por la mañana con la única finalidad pues, de quitar a los niños, de quedarnos con la casa. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no miran las estadísticas? Por ejemplo, en el juzgado donde estoy yo tengo 1.200 denuncias. ¿Saben ustedes cuántas mujeres han iniciado procedimiento civil? Si lo ponemos a los ojos de los que no entienden, ¿no? Es decir, de que se van a quedar con la casa, se van a quedar con los niños. No es verdad. ¿Cuántas demandas civiles tengo? Pues señores, de 1.200, solo 75. Por lo tanto, el mito, ese mito de la violencia de género, de que van con esa finalidad, decae por sí solo. Otra de las grandes resoluciones viene a decirme que, y además me llama mucho la atención, en Albacete, 275/2015, cuando argumenta para no acordar la suspensión del régimen de visitas de un padre ingresado en prisión por determinados delitos, dice, siendo indiscutible que cometió un delito contra la madre y que el niño estaba presente, conducta de todo punto reprobable, no lo es menos que no ha cometido ningún delito contra el niño. Argumento de una resolución. Otras sentencias hablan para mantener esas visitas, dice que la violencia de género no es causa suficiente para suspender el régimen de visita, resultando necesario que se acrediten otro tipo de hechos que puedan poner en peligro el libre desarrollo de esos menores o de la salud física o mental. ¿Qué supone eso? Desconocimiento absoluto. Por lo tanto, señores, hay que aplicar la perspectiva de género a la infancia, hay que graduar esas gafas violetas, hay que empezar a graduarlas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el legislador, cuando en su artículo 94 dice que no procederá al establecimiento de un régimen de visita, o si existe, se va a suspender respecto del progenitor que se encuentra en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indignidad sexual del otro cónyuge o de sus hijos. Y también dice que tampoco procede cuando la autoridad judicial advierta de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Después establece la excepcionalidad, dice, no obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, pero tendrá que motivarlo y tendrá que hacer una previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Yo creo que ha sido un gran acierto por parte del legislador y también cuando habla de que en ningún caso se podrá establecer un régimen de visitas cuando el progenitor se encuentra en situación de prisión provisional o bien por sentencia firme. Habrá que atender y tendrá que resolver siempre la autoridad, teniendo en cuenta el propio órgano jurisdiccional, ese interés del menor, su voluntad, sus deseos y preferencias. Es muy importante, hay que entender que la violencia de género en el ámbito de este derecho de visitas no, y en definitiva que esa violencia no es un conflicto entre los progenitores. Debemos ver que se han priorizado hasta el día de hoy los intereses de los padres sobre el derecho fundamental de ese niño y niña a vivir en un entorno libre de violencia. Y el fundamento primordial del derecho de visitas no es la relación entre el progenitor y ese menor, sino es el interés superior del menor que debe sustentar todas las decisiones en esta medida. Ya no lo decía el Pacto de Estado en su medida 144, donde ya se establecía ese carácter imperativo de suspensión respecto a aquellos menores que hayan presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género.
En definitiva, señores, todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un clima libre de violencia. Debemos, por lo tanto, hacer todo lo posible para que esto se lleve a efecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, auxiliadora. Efectivamente, la perspectiva de género, tanto en la interpretación como en la aplicación de las normas, y esa perspectiva de la infancia y la adolescencia es fundamental para poder continuar avanzando. Bien, pues muchas gracias a las tres. Iniciamos un turno de preguntas, de debate. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestros ponentes. Están conectadas, ¿verdad? Teresa Peramato está conectada y Victoria Rosell. Sí, Gracias. yo sigo aquí también. Bien, pues ¿alguien tiene alguna pregunta? Si queréis añadir alguna matización, Victoria, auxiliadora, a vuestra intervención. No, bueno, si nadie se anima, es que me importa mucho, o sea, ya que era Ausi sobre todo la que quería abordarlo y lo ha hecho magníficamente, quería un poco plantear que si no nos hemos puesto como con este artículo que dice y si existiera se suspenderán en un procedimiento de revisión como cuando nos entra en vigor un artículo del Código Penal que despenalice o que atenúe, porque nadie quiere cometer un error y que haya una sola persona que debería ser objeto de revisión y no lo haya sido, una sola condena, por supuesto, no ya que esté preso, sino incluso en libertad, o con el trabajazo que nos metimos en todos los juzgados de España cuando entró en vigor el afortunadamente derogado ley de artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal cuando limitó la instrucción a 6 meses. Todas el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia dio cuenta del estado de los procedimientos, dio el traslado al Ministerio Fiscal, en las fiscalías y en los juzgados y en todo el personal. Bueno, se hizo un esfuerzo ímprobo que no voy a tener que narrar a quienes nos estén escuchando, pero me parece que este artículo merecía un esfuerzo de revisión equiparable, porque estamos hablando de niños y niñas. Creo que se puede y se debe dar traslado, desde luego, al Ministerio Fiscal, incluso podría iniciarlo. Creo que se puede certificar, si, por lo menos dentro del, ya sabemos que no hay interoperabilidad todavía entre los sistemas informáticos, pero bueno, partiendo de que el fuero es el del domicilio de la víctima, y en el caso de que no se haya penalizado, quiere decir criminalizado en violencia y estén ante un juzgado de lo civil, pues el último domicilio conyugal, sin perjuicio de que las partes puedan aportar los procedimientos que puedan estar en marcha. Lo normal es que sí que sea localizable, al menos en una gran mayoría. Y creo que cuando estamos hablando de la seguridad, del bienestar y el verdadero interés superior del menor a una vida libre de violencias, merecería la pena llevar a cabo esto, que por lo que nos dicen las mujeres y la abogacía y tal, pues se ha desplegado de una manera muy desigual, digamos, en los territorios, con más o menos impulso de los decanatos. También depende, pues, un poco a veces de qué orden jurisdiccional incluso ostente la propia persona que ostenta el decanato, pero creo que no debería depender de esto, que con un procedimiento muy sencillo deberían estar. Bueno, esto entró en vigor el 3 de septiembre y estamos viendo todavía regímenes de custodia y visitas que no se ajustan a esto, y por lo tanto niños y niñas en peligro. Y únicamente apuntar a las magníficas intervenciones de Teresa y de Auxi, que lo decimos incluso en el ámbito médico, el miedo es un síntoma. Cuando hablamos de pues como un dolor de cabeza inespecífico, como la fiebre, cuando vas a urgencias, es un síntoma. Entonces, el rechazo de los menores, algunas madres se vean muy dificultadas para compelir a sus propios hijos a cumplir un régimen de visitas,
pues que desterremos ya, incluso aunque nos lo planteen peritos y supuestos disfraces técnicos de teorías científicas que lo que envuelven es una violencia institucional patriarcal de primer orden, porque el síndrome de alienación parental, que no existe, el falso síndrome, como ha dicho perfectamente Ausi, promovido por Richard Gardner, de tendencias claramente que defendía también las relaciones con menores de edad. Bueno, pues le cambiaron el nombre y ahora se encubre bajo algunos otros. También hemos visto el housekeeping, en fin, algunos otros nombres alternativos, pero en realidad su nombre inicial era el síndrome de la madre maliciosa. Tenía un sesgo de género evidente para castigar a las mujeres que se rebelaban y denunciaban en una sociedad aún más patriarcal que la actual abusos o malos tratos, ¿no? Y como curación proponía el arrancamiento, arrancar a esos hijos o hijas del seno materno para terminar con ese síndrome de la madre maliciosa. Yo sé que así he expuesto, ninguno de los compañeros y compañeras que nos están escuchando lo aplicaría, pero esto es lo que hay en la base de algunas de estas teorías, también defendidas por grupos ultracatólicos y, en fin, por varias manifestaciones de un machismo que está haciendo mucho daño. Pero bueno, sobre todo que como ahora es obligatorio, afortunadamente, oír y escuchar a la infancia, pues eso, que tengamos en cuenta siempre que el miedo es un síntoma tanto en las mujeres como en cualquier víctima y desde luego en la infancia. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por compartir estas reflexiones, que efectivamente es fundamental pues comprender lo que hay detrás de la violencia sobre la mujer. Tenemos una pregunta. Paula Blasco Muela, si desea activar la cámara, perfecto, y como mínimo el sonido. Gracias. Buenos días a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? Sí. 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 Vale, la pregunta que tengo, bueno, yo llevo asuntos de violencia en un pueblo, ¿no? En un partido judicial que, bueno, pues está formado por juzgados mixtos que además llevan la violencia. Y bueno, la duda que me ha suscitado la reforma, sobre todo en el artículo sobre el régimen de visitas, es que me parece cierta contradicción que en el caso de que ya haya medidas civiles reguladas, la ley prevea la posibilidad de su mantenimiento con carácter excepcional y, sin embargo, cuando no hay unas medidas civiles previas, no se pueda acordar su mantenimiento. O sea, esa excepción únicamente está prevista si hay una resolución civil, pero no en el otro caso. Entonces me parece un poco contradictorio. Debería preverse para los dos supuestos o no sé cómo se debe interpretar esto. Bueno, yo creo que realmente la interpretación, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que la instrucción que acaba de hablar antes Teresa se refiere precisamente pues para evitar, ¿no? Es decir, el establecimiento de un régimen de visita desde el momento inicial, ¿vale? Desde el momento inicial de la denuncia y dejarlo para un procedimiento posterior. Pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo en esa posibilidad. Yo con lo que me he encontrado ha sido, por ejemplo, que me venga, es decir, por ejemplo, que haya una resolución ya acordada de un régimen de visita. Imagínate, que eso me lo encuentro mucho y me imagino que ustedes también, un régimen de guardia y custodia compartida, ¿no? Después viene un acto de violencia y a continuación una orden de protección. Yo no aplicaría la orden de protección porque ya están acordadas las medidas civiles. Yo lo que aplicaría sería el 544 quinquie, ¿vale? Es decir, para llevar a cabo si efectivamente cabe esa suspensión o no. Porque la diferencia entre el TER y el quinquie es que si se han adoptado medidas tenemos que aplicar el 544 quinquie y si no se han adoptado, sí que efectivamente podemos aplicar el 544 TER. No sé si va por ahí lo que tú me quieres comentar. Entonces yo en ese caso, si estoy en el ámbito penal, hago eso, aplico el quinquie. Pero si estoy en el ámbito civil, lo que aplico es que convoco a la comparecencia del 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Porque proviene de una guardia y custodia compartida y por lo tanto es totalmente incompatible con la violencia de género y lo que hago es resolver en esa comparecencia esa situación y por supuesto cesar esa guardia y custodia compartida, escuchar al menor y valorar esa situación. Pero yo creo que debemos hacerlo de oficio porque además nos viene a obligar, conforme a la Ley Orgánica de Protección Integral, que nosotros, jueces, juezas, tenemos que de oficio, con independencia de que nos lo hayan pedido o no, establecer o decir si efectivamente
las medidas de protección que están acordadas o que todavía no se han acordado, pues son válidas o no son válidas, es decir, a esa circunstancia o ese supuesto de hecho concreto, ¿no? Yo repito, en el ámbito penal, a través del quinquio, si ya tenemos medidas civiles acordadas anteriormente, y en el caso de que nos queramos amparar en el ámbito civil, tendríamos el 772 o bien un 158, tanto en un lado como en el otro. No sé si me explican. Sí, vamos, yo la duda es esa, es decir, a ver, el juez con carácter excepcional puede mantener las visitas cuando ya estaban reguladas, previo a análisis de la relación paterno-filial, pero sin embargo, cuando no había ninguna regulación, el juez no puede mantener. Yo entiendo que no puede mantenerlo. Lo que pasa es que en sí la regulación me parece un poco contradictoria, que se permita en un caso y en el otro no. Sí, pero bueno, pero siempre cabe la interpretación, ¿no? Por nosotros, ¿no? Siempre cabe la interpretación atendiendo a esa necesidad de protección de esos menores. Es decir, aunque me diga eso, yo veré en cada caso qué medidas, porque, repito, por otra parte, si te vas a la ley orgánica, dice que nos obliga a tener que manifestarnos de oficio sobre las medidas de protección acordadas. Entonces, dejarlo en el aire, yo tampoco... No sé si... Vale. Yo creo que pues nada, gracias. No, Paula, yo creo que se trata efectivamente de que como la regla general ha cambiado y no se acuerdan regímenes de visitas con riesgo de agresiones y de malos tratos, efectivamente hay una excepción que tiene que ser muy motivada, muy justificada y oídos examinadas, bueno, oídos expertos sobre su posible mantenimiento en caso de que ya se estuviera realizando visitas, pero que en caso contrario, en principio, no se acuerdan hasta que se resuelva la causa de violencia, claro. Es que no le veo contradicción a no poder hacer algo que la ley no permite hacer. Sino al contrario, ¿no? Sé que es verdad que a veces eso no, hay que estar a veces en el gobierno o en el poder legislativo para ver que es verdad que las últimas frases, algunas comas, algunas palabras que luego nos crean creemos que nos dan mucha posibilidad de interpretación al Poder Judicial, provienen pues de una enmienda, como explicó Teresa, si no me equivoco, de consenso final, una transaccional, pero vamos, que la idea está clara, no permitir los regímenes de visitas y poner por encima el interés superior del menor, que nos obliga al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, y, si me permitís, por encima de nuestro poder interpretativo. Quiero decir, lo digo un poco de broma, pero es que cuando la interpretación no da más margen, y el legislador y todo el arco parlamentario y todo, bueno, por supuesto los convenios internacionales y esta ley orgánica tienen clara que la prioridad es apartar a los menores de la violencia, pues si los juzgados no pueden mantener sí, pero establecer nuevas visitas en caso de malos tratos hasta que se rechace esta posibilidad, pues esta tiene que ser la norma general. Quizá nos cuesta un poquito interiorizarla, pero desde el 3 de septiembre yo creo que deberían haber sido ya bastantes regímenes de visitas que quedaran suspensos conforme a los números que manejamos de asuntos pendientes de violencia. Que no sé si he entendido bien la cuestión, creo que era esa la interpretación. Sí, muchas gracias, Victoria. Tenemos también en el chat una pregunta, no sé si queréis contestarla, auxiliadora. Marta Avellán, no sé si quiere participar a través del audio o simplemente bien procedo yo a leer la pregunta. Marta. Hola. Hola, gracias. No sé si se me oye bien. Sí, perfectamente. Bien, en los escritos de acusación nosotros solicitamos con respecto del maltratador la pena de prisión y las previsiones de aproximación y de comunicación con la víctima, pero no pedimos penas ni medidas de protección con respecto de los menores que conviven en el domicilio.
y que son víctimas la mayor parte de las veces indirectas, que lo presencian. Entonces, ahí me parece que o hay una laguna o nosotros no lo estamos haciendo bien. Que habría alguna pena o alguna medida, nos tendríamos que ir al artículo 57 y 48, una prohibición, nos permitiría el 57 del Código Penal una prohibición también de aproximarse a los menores, o habría que resolverlo a través de la demanda civil. Dejaríamos el ámbito penal, o sea, después de haberse adoptado una orden de protección con todas las medidas de protección con respecto de los menores, en el escrito de acusación, luego ya no adoptamos, no pedimos ninguna pena ni ninguna medida. Esa sería mi pregunta. No sé si me explico. Sí, Marta. María Auxiliadora. Perdón, que no tenía el audio, sí. No, yo creo, vamos a ver, en relación con, solamente en el marco penal, pero que me estás hablando ya de, claro, de esta acusación ya sería en el plenario, ¿no? Es decir, lo que cabe poner, en este caso, pero yo creo que es mucho mejor adoptar medidas de carácter cautelar, con carácter previo. Repito, el 544 quinquies es uno que tenemos, que podemos aplicarlo y que además va a durar más allá del procedimiento penal. Por lo tanto, ya ahí tenemos una medida de protección a través del 544 quinquies en la que se puede solicitar de oficio, o bien por parte del Ministerio Fiscal, esa suspensión de visitas o esa medida de protección. Pero yo creo que como pena tal, lo único que nos cabría es la privación de la patria potestad. Pero claro, habrá que atemperarlo a cada caso concreto, ¿me entienden? No en todos los supuestos cabría. Pero lo que sí está claro que en los homicidios, en los asesinatos, sería necesario, con los delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, yo estaría a favor de poder aplicar, ¿no? esa pena accesoria de suspensión de la patria potestad, ¿no? De la privación, perdón, de la patria potestad, con la finalidad de evitar que después las mujeres tengan que acudir a la vía civil. Pero bueno, yo creo que todas las medidas de protección se podrían hacer, te repito, el 544 quinquies no está supeditado a un procedimiento penal, sino que además tiene alcance más allá del procedimiento penal. Es lo que a mí se me... Hombre, por supuesto, si directamente se ha producido un acto hacia ese menor como tal, pues como pena, pues yo no lo... ¿Esa Victoria? No, no iba solo a decir, perdón, que has hecho una pausa y pensé que estabas terminando y te he interrumpido, discúlpame. No, yo entiendo que lo que dice Marta, como entiendo que fiscal, es que es verdad que lo que no podemos es caer en que haya, digamos, más abanico de medidas cautelares y que en las definitivas, por vía del escrito de calificación, si no las incluyes, pues quede ahí. En eso a mí te agradezco mucho la pregunta y me interesa mucho porque de siempre el artículo 48 y el 57, el 48, pero desde hace mucho tiempo decía privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, que impedía al penado residir o acudir al lugar de comisión del delito donde resida la víctima o su familia. El número 2, respecto de orden de alejamiento, decía prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares o personas que determine el juez o tribunal. Quiere decir que la familia siempre ha estado ahí. Entonces, me parece que si los datos oficiales nos indican, pues esas madres que, como decía bien Teresa Peramato, en un 51% dicen que sus hijos han sufrido directamente la violencia que han vivido ellas. Y ojo, a mí hay un estudio que se hizo todavía sobre más jóvenes que la macroencuesta sobre mujeres, 13.000 jóvenes de todas las comunidades autónomas y de todos los ámbitos educativos, es decir, de FP, de enseñanza secundaria y bachillerato, en todas las comunidades autónomas de España que colaboraron todas y, por supuesto, el Ministerio de Educación con igualdad con la delegación del Gobierno, que eleva esta percepción social que tienen los menores de cuando su madre es maltratada, entre ellos eran 3/4 partes, era casi el 75%, el 71%, si no recuerdo mal, los que decían haber sufrido directamente violencia, dentro de aquellos que su madre era maltratada, que eran un 25%, ¿no? Entonces, es curioso porque frente a los discursos de que las madres se exageran, es al revés. Los hijos verbalizan más, las madres creemos que protegemos. O sea, yo creo que la respuesta es sincera, que nos
tampoco de menospreciar, pero que creemos que podemos ocultar más violencia de la que, y que realmente los adolescentes se percatan de mucha más violencia de la que las madres podemos ver. Entonces, si tenemos estos datos y sabemos que en una gran mayoría, también datos clínicos, datos forenses, todo tipo de investigaciones inciden en lo mismo, la mayoría de los niños son víctimas de esa violencia con la que conviven y esto conlleva unos padecimientos físicos y psíquicos, bueno, desde, en fin, ansiedades manifestadas en dolores de barriga, de espalda, en mala alimentación, en mal rendimiento escolar, dificultades de sueño, neurosis nocturnas, en fin, toda la literatura forense que no me corresponde a mí, hay auténticos expertos y expertas en esto, pues efectivamente creo que en una situación de maltrato y atendiendo, por supuesto, a la proporcionalidad y con toda la independencia y el buen criterio de los escritos de calificación, deberían apuntar también a que en las medidas definitivas puedan consolidar las cautelares, porque entiendo que María, Marta, perdón, lo que sugiere es que no ampliemos las cautelares y que precisamente la sentencia condenatoria con hechos probados de violencia sea, entre comillas, una buena noticia o una para el agresor o un decaimiento de algunas de las medidas que adoptamos en cautelares. Entonces yo diría que ese y sus familiares o los familiares que el juez o tribunal determine del 48 es y ha sido siempre la gran vía el gran camino de acceso para valorar efectivamente conforme a cada caso qué es lo esencial para salvar la vida o proteger de la manera más adecuada posible que esas vidas de infancia y adolescencia, que es lo que queremos y debemos hacer todas. Gracias. Muchas gracias. Os agradezco la respuesta porque soy la fiscal jefe de Cáceres y viso pues muchísimas, cientos de calificaciones. No son asesinatos, pero sí se me queda un poco cojo el escrito de acusación cuando hay siempre menores presenciando situaciones de maltrato y no solicitamos ninguna medida de protección. Así que, bueno, me quedo más tranquila y lo agradezco. Solicitaremos esta medida del 48.2. Gracias. A Victoria y María Auxiliar. Muchas gracias a ti, Marta, por tu pregunta y participación. Pues nada más. Como no hay más preguntas, vuelvo a reiterarme muchísimas gracias, Victoria, auxiliadora, y como no también Teresa Peramato, que en este momento no estás conectado. Gracias por compartir vuestros conocimientos con todos nosotros. Ha sido un placer. Y a los participantes nos vemos a las 12 menos 10 a fin de empezar puntual la siguiente ponencia sobre estudio jurisprudencial en violencia de género del magistrado de sala de lo penal del Tribunal Supremo, Vicente Mogro Servet. Muchas gracias a todos y todas. Un placer. Gracias. Gracias, María Auxiliadora. Gracias, igualmente. Adiós.